Hoy en Conciencia hablaremos sobre el patrimonio cultural en San Ramón. Acá en este museo, en 1968, nace la UCR y nace la regionalización de la educación superior pública. Posteriormente, bueno, acá funcionó por algunos años y posteriormente la sede de Occidente se traslada hacia el distrito de San Pedro, donde está actualmente, y este edificio entonces se convierte en un museo. Este es un museo con carácter regional y uno de los principales objetivos es el rescate, la conservación y la difusión del patrimonio arquitectónico, histórico y cultural de la región de Occidente. Dentro de 2 años cumplimos 140 años ya de construcción de este edificio. Y entonces pues era realmente importante mantener el edificio y mantenerlo con las características muy similares a cómo se construyó. Para ampliar más sobre el patrimonio cultural en San Ramón, nos acompaña la máster Silvia Castro Sánchez, antropóloga e historiadora y profesora emérita de la Universidad de Costa Rica. Doña Silvia, bienvenida a Conciencia. Agradecemos mucho el desplazamiento que usted ha hecho desde su ciudad natal, San Ramón, para venir a grabar este programa. Muchas gracias, más bien para mí es un gusto compartir con usted las experiencias desde la sede de Occidente en San Ramón. Casualmente eso es lo que me interesa destacar, toda su experiencia en investigación, acción social y en docencia que usted ha hecho por muchos años para revitalizar el patrimonio cultural de San Ramón. Y quiero que comencemos con su experiencia de 17 años como coordinadora del TCU, el Museo de San Ramón y la comunidad. Coméntenos sobre esta extraordinaria experiencia, doña Silvia. Bueno, en efecto fue una experiencia maravillosa porque me permitió acercarme muchísimo a la comunidad de San Ramón y me permitió también, como encargada del proyecto, tener una relación distinta de la que uno tiene en un curso regular con los estudiantes. Gracias a ellos y a la colaboración de personas de la comunidad es que pude sacar adelante el museo. Desde que llegué a la sede de Occidente... Usted fue prácticamente una directora del museo. Sí, aunque nunca tuve un nombramiento. No, nunca tuvo exactamente, pero al final... En la práctica sí, lo fue. Sí. Realmente desde que llegué a la sede de Occidente, que en esa época era el Centro Regional de San Ramón, empezamos a ver qué íbamos a hacer con el precioso edificio que la Municipalidad de San Ramón le había donado a la Universidad de Costa Rica para que ahí funcionara el primer centro regional universitario en el país. Las autoridades de aquella época dijeron, ¿y qué vamos a hacer con este edificio cuando nos pasemos a la ciudad universitaria Carlos Monge Alfaro? Y desde entonces con algunas autoridades empezamos a ver la posibilidad de crear un museo. El museo se abre en 1987, una década que muchos recordarán fue de grandes luchas por los presupuestos universitarios. Entonces las autoridades de la época aquí en la sede Rodrigo Facio nos dicen, hagan el museo, pero no les damos personal. Y yo me puse a pensar en cómo, y se me ocurrió hacerlo con trabajo comunal. Y trabajé efectivamente sin personal, pero con los chicos y las chicas hacía todo lo que se hace en cualquier museo. Investigación, exposiciones, talleres, visitas guiadas, resguardo de patrimonio, formación de colecciones. Y fue increíble ver cómo los estudiantes y las estudiantes reaccionaban tan bien y disfrutaron esa cercanía con la comunidad que se iba generando para lo que fuera que hiciéramos. Qué interesante. También usted destacó muchísimo a partir de esta experiencia con la docencia, y hay uno en particular que me llamó la atención, la enseñanza del patrimonio cultural ramonense en las escuelas del cantón. Así, ese realmente fue un proyecto que nace de la práctica que teníamos en el museo,
porque entre otras cosas privilegié la atención a los niños y conversaba con las maestras cuando venían en visita guiada y me interesaba mucho saber cómo podíamos apoyar a las maestras en su trabajo cuando tocaban temas relativos al patrimonio cultural ramonense. Entonces empecé con un proyecto de investigación para hacer una cosa más sistemática con la estimada compañera Alicia Alfaro, profesora de educación. Anduvimos por todo San Ramón y nos vamos dando cuenta de que la mayor parte de las maestras no tenían ningún material específico para trabajar, desconocían mucho la temática y entonces a raíz de ese proyecto de investigación resultaron varias cosas. Enriquecimos la forma de trabajar en el museo, la manera de divulgar el patrimonio para que llegara a los niños y para que también las maestras pudieran usar las pequeñas publicaciones que hacíamos, y eso a su vez nos permitió mejorar los talleres, las visitas guiadas en el museo. Y otro punto también de la docencia, que fue el seminario de Realidad Nacional sobre patrimonio cultural que también impartía. Qué interesante. Y desde luego que en investigación usted destaca desde la propia historia local de San Ramón hasta estudios del café. Háganos un breve recuento de toda esa parte histórica de su investigación. Bueno, imagínese que entro en 1976 a trabajar en el Centro Regional de San Ramón, hoy sede de Occidente. Y cuando ya me doy cuenta de que voy a ser la encargada de este trabajo comunal o del museo, que voy a tener una injerencia directa, yo me digo a mí misma, ¿cómo lo voy a hacer como antropóloga? Sí tengo muchas herramientas, entonces decido hacer una maestría en historia y con las herramientas que me da esa maestría, empiezo a investigar con una colega muy apreciada, la licenciada Miriam Pineda, la historia de San Ramón, y ahí es cuando hago historia local. Como usted ve, yo siempre estoy amarrando todo, la docencia, la investigación y la acción social. Un claro ejemplo de que eso es lo que hay que hacer. A mí me parece que es maravilloso porque de una actividad sustantiva usted enriquece otra y de ahí enriquece otra, y es como un círculo que usted hace, y es increíble porque uno puede en los cursos, por ejemplo, hablar de cuestiones muy concretas porque uno las ha vivido, ha estado con la gente. En esta investigación de la enseñanza del patrimonio cultural en las escuelas, mi colega Alicia y yo anduvimos en escuelas de todo el cantón. Imagínese la experiencia adquirida a partir de todo eso. Bellísimo, y sí, entrevistamos a los niños, entrevistamos a las maestras y a los padres y a las madres de familia. Porque usted sabe que la educación como formación no funciona es integral. Sin el apoyo de Permítame las hacer una familias. primera pausa y ya regresamos con este interesante tema. Muchas gracias por continuar con nosotros aquí en Conciencia. Estamos hablando con la magíster Silvia Castro Sánchez, quien es antropóloga e historiadora, profesora emérita de la Universidad de Costa Rica. Doña Silvia, usted me estaba comentando ahora que hicimos una pausita que usted no tiene ningún título en museos. Sin embargo, todo lo que hizo es maravilloso. ¿Cómo su formación de historiadora y antropóloga le permitió desarrollar sus tareas desde un museo? Bueno, este museo, el que hoy es el Museo Regional de San Ramón, en mi tiempo solamente Museo de San Ramón, nace con un enfoque de museo comunitario
pero muy consciente de que es un museo universitario también, o sea, que tiene un compromiso con la excelencia académica en todas las actividades que uno programa. Como yo no tenía ningún título en museología ni en museografía, me dirigí a destrezas que uno trabaja desde la antropología. Usted sabe que los antropólogos somos preparados para identificarnos con una comunidad y para, hasta cierto punto, entender las culturas de una comunidad. Pero sobre la práctica también, por una parte, yo hice varios cursos cortos de capacitación en los temas de museos, pero también voy cambiando esa idea original de un museo comunitario dedicado fundamentalmente a revitalizar el patrimonio cultural y a conservarlo. Y me voy dando cuenta de que para que un museo realmente llegue a finales del siglo XX y a principios del siglo XXI a las comunidades, había que enlazar pasado con presente. Y en aquellos tiempos, y creo que hoy sigue siendo cierto, lo que se conoce a fondo acerca de las comunidades del país es poco. Lo que se conocía en esa época sobre el patrimonio cultural ramonense era poco. Entonces siempre teníamos que estar investigando. Y conforme uno va viendo, por ejemplo, en el museo, que más a menudo ingresan personas alcohólicas y va viendo que la gente se queja, uno dice, bueno, ¿qué podemos hacer para que el museo, desde su compromiso con el patrimonio cultural y la historia local, plantee cuestiones problematizadoras para que la comunidad hoy diga, tuvimos un pasado glorioso en tal o cual aspecto, pero hoy tenemos estos problemas? Y eso me lleva a mí a plantear investigaciones con otros colegas, con otro colega sobre todo, para entender la realidad actual ramonense o la realidad de aquel momento y entonces ir mejorando todo lo que hacemos desde el museo para que sea más significativo. Qué interesante. Doña Silvia, usted en el 2015 escribió este libro, Trapiches en San Ramón, entre la nostalgia y la sobrevivencia. ¿Qué la motiva a realizar esta investigación y sobre todo escribir este libro? Pues fíjese que en ese afán de abordar asuntos actuales y también porque en el Seminario de Realidad Nacional, en un momento dado, un alumno me sugirió que fuéramos de gira a los Trapiches de La Paz de San Ramón. Yo no había ido, así como con una visión más académica. La Paz es un caserío específico, un barrio es un caserío del distrito de Piedades Norte, de San Ramón. Entonces vamos y hay un flechazo entre los Trapiches y yo. Yo me enamoro de los Trapiches en ese momento y de toda la gente que trabaja en los Trapiches. Entonces decidimos hacer una exposición en el museo que se llamó ¿Sobrevivirán los Trapiches en San Ramón? Que es una pregunta que le hago al final. Bueno. Y entonces, con los estudiantes de TCU hacemos la investigación para poder hacer la exposición. Y la hacemos en dos distritos, en Piedades Norte y en Piedades Sur. Y montamos la exposición, diciéndole a la gente, en San Ramón había muchos trapiches, han sido muy importantes en la economía ramonense y para las familias, pero están desapareciendo. ¿Por qué están desapareciendo? Y inventamos un sistema de unos papelitos para que la gente nos diera su realimentación. ¿Qué creen que podemos hacer? ¿Qué les parece este problema? Y las personas respondieron como no esperábamos. Y después también querían opinar y las estudiantes y los estudiantes que cuidaban las salas me iban a llamar a la oficina porque fulano quería esto, fulano quería lo otro. Y entonces eso se quedó
en mí, pero el museo yo lo hice tan grande que al final yo no podía como avanzar con ciertos proyectos, y uno de ellos era este libro. Entonces, cuando me jubilé, yo me dije a mí misma, ahora es la oportunidad. Sí, porque tenía más tiempo, ¿verdad? Porque cuando tuve el museo, lo manejaba con una jornada que para alguna gente era muy grande, pero para todo lo que había que hacer no me permitía dar abasto con todo. Claro, desde luego. En el siguiente segmento, entonces, vamos a profundizar en algunos de los contenidos del mismo, y que usted nos responda casualmente a esa pregunta que usted se hizo, ¿verdad? ¿Cuál es el futuro de los trapiches en San Ramón y en el país? Que a mí en lo particular me interesa muchísimo. Ya regresamos. Muchas gracias por continuar con nosotros. Estamos hablando con la magíster Silvia Castro Sánchez, antropóloga e historiadora, profesora emérita de la Universidad de Costa Rica. Doña Silvia, ¿cuál ha sido el aporte de los trapiches a la sociedad costarricense? Los trapiches aparecen en la historia costarricense en la época colonial. Y desde entonces fueron muy importantes porque proporcionaban el dulce en un sentido amplio, o lo dulce que agregamos a nuestras vidas en la dieta de los costarricenses. Recordemos que en la época colonial no había ingenios, no se importaba el azúcar. Entonces, ese dulce había que producirlo aquí. Exacto. Como tal. Y como tal, y entonces los trapiches tuvieron ese importante papel en la economía colonial y también en la economía republicana posteriormente. Hasta más o menos finales del siglo XIX, cuando los ingenios aparecen en el panorama costarricense y empiezan a arrinconar a los trapiches porque son mucho más eficientes en materia productiva, digamos. Entonces, eso por ahí, pero también para las unidades familiares campesinas, el trapiche era importante porque le permitía a estas unidades familiares acumular un poquito de capital para mejorar sus condiciones de vida, comprar más tierras e involucrarse en, digamos, los mercados de la época de otras maneras. Claro, usted mencionó que se concentraron en La Paz. ¿Por qué específicamente en este caserío, en este pueblo? Ah, bueno, en el caso de San Ramón. Correcto. San Ramón se funda como, digamos, poblado en 1844. Y al tiempo de fundarse empiezan a aparecer trapiches en diferentes partes de lo que era el poblado de San Ramón y ya después fue el cantón de San Ramón. Los trapiches realmente existieron en varios distritos de San Ramón. Algunos de los distritos que más tuvieron trapiches fueron Piedades Sur y Piedades Norte. ¿Por qué se concentran en el distrito de Piedades Norte y propiamente en el caserío de La Paz de San Ramón? Es algo para mí difícil de responder, porque uno asocia el cultivo de la caña en la actualidad a lugares como Grecia, que es más caliente que La Paz de San Ramón, como Guanacaste también. Y La Paz de San Ramón es realmente una localidad que se acerca a unas montañas y es un poco más fresco que otras partes de San Ramón. Todavía existe ese trapiche, ¿verdad? En La Paz. Ah, sí. Hoy día es. Sí. Y de una familia en particular. Sí, sí. Los Arias, si la memoria no Los falla. Arias. Y lo interesante con el trapiche de los Arias es que es un trapiche tardío en la escena del surgimiento y el aumento de cantidad de trapiches en La Paz de San Ramón. El trapiche de los Arias
ellos lo compran y lo ponen a funcionar en la década de los 90, cuando los primeros trapiches en esa localidad probablemente fueron de finales del siglo XIX, o sea, 1800 y resto. Entonces, eso es muy interesante, y es muy interesante también entender que hacia la década de los 90 muchos trapiches desaparecen, pero el de los Arias persiste y se volvió muy conocido y popular. ¿Y por qué persiste? ¿Qué es lo diferente con respecto a los otros que desaparecieron? Sí, en esa década de los 90, las exigencias de producción que les hacen los diferentes ministerios a los trapiches obligan a los trapicheros a tener que invertir dinero para cumplir con ciertos requisitos de sanidad, de no contaminar el ambiente, cuestiones de ese tipo. Y muchos trapiches entonces no podían cumplir con esas regulaciones. Podían, porque pertenecían a familias de pequeños productores, algunos medianos productores, pero requerían una inversión que estos productores no podían hacer. Entonces, todavía para mí hay ciertas cosas de la sobrevivencia y auge del trapiche de los hermanos Arias que solo me la explico por esa paciencia, ese compromiso y ese a veces no tener otra alternativa que esta familia pervive en medio de circunstancias adversas. Nos queda poquito tiempo, doña Silvia. ¿Sobrevivirán los trapiches? Yo creo que algunos sí, pero muy poquitos. Porque si usted examina la tecnología del trapiche, es una tecnología a la que se le han hecho algunas modernizaciones, digamos, pero sigue siendo en esencia una tecnología del pasado. Entonces, para los trapicheros es muy difícil sobrevivir y mantenerlos con algún nivel de rentabilidad. Claro, qué lamentable. Sí. Y me imagino que ya tenemos que cerrar, pero me imagino que también se liga la posibilidad de turismo, de llevar grupos para que vean una tradición tan importante en la historia del país. Sí, y eso precisamente, y la afabilidad de la familia de los Arias y la conciencia que ellos tienen de que están conservando una actividad patrimonial en San Ramón es lo que les ha permitido sobrevivir en estas épocas de tantos cambios. Claro, muchísimas gracias, doña Silvia, demasiado interesante. Necesitamos de más tiempo para explotar todo lo que usted ha hecho por la cultura de San Ramón. Encantada, sí, encantada. Muchísimas gracias. Gracias a todas y todos ustedes. Continúen con la programación de Canal UCR, no sin antes ver nuestra unidad de conceptos. Hola, ¿qué tal? Soy Catalina Lao y hoy desde Conceptos les queremos presentar el siguiente mensaje. Hola amigos, estamos aquí en el Trapiche Hermanos Arias, un lugar donde todas las semanas trabajamos nosotros convirtiendo las cañas en tapas de dulce, una tradición que nos dejaron nuestros antepasados y hoy en día nosotros la queremos mantener. Producimos juguito de caña, luego tenemos la tradicional tapa de dulce, en grande, pequeño, el sobado que es una delicia ahí de todas las personas que nos visitan. Y estamos para servirle aquí en Trapiche Hermanos Arias. Los invitamos a venir a visitarnos, compartir con nosotros, vivir un día diferente, saborear lo que hacemos. Molemos todos los miércoles de 4 de la mañana a 7 de la noche. Estamos en La Paz de Piedad del Norte de San Ramón y son bienvenidos todos. Esto fue Conceptos. Los invito a seguirnos por nuestras páginas de Facebook y YouTube. Hasta la próxima.